lo relativo al tópico aludido. Y hoy continuamos pues con algunos puntos que quedaron pendientes para concluir con este tema y dar inicio a la cuarta parte del proceso penal, que se refiere a los medios de impugnación. ¿Sí se ve la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Bien, habíamos señalado que todas las fases o las incidencias que se deben observar y cumplir en el desarrollo de un juicio o de un debate. Y habíamos dejado pendiente lo relativo a la sentencia, es decir, que cuando el tribunal de sentencia declara clausurado el debate, concluido, luego de valorar las pruebas, digamos, luego de, bueno, no valorarlas, sino analizarlas, fiscalizarlas y de escuchar las conclusiones y los argumentos finales de los sujetos procesales, pues el tribunal se retira a deliberar para discutir el fallo judicial, es decir, su sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. Eso dependerá de las pruebas presentadas en ese debate y de la forma en que el tribunal de sentencia va a valorar las mismas. El artículo del Código Procesal Penal que se refiere a lo que es la sentencia, o más que todo la deliberación, lo encontramos en el artículo 383. Claramente el artículo 383 hace referencia de que una vez clausurado el debate, es decir, cerrado el debate, el tribunal de sentencia, si es colegiado, se retira a deliberar para discutir la sentencia que va a dictar o emitir. Pero puede darse el caso de que en esa discusión ellos arriben a la conclusión de que no es, digamos, no tienen los elementos suficientes para dictar una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, y como consecuencia de ello deciden reabrir el debate. Y lo reabren, o la reapertura del debate, y es reapertura porque ya habían clausurado, ya habían cerrado el debate. Sin embargo, debido a que ellos, para tener un mejor criterio, para tener mayores elementos de convicción, deciden reaperturar el debate para recibir nuevas pruebas o para ampliar las pruebas que fueron discutidas y diligenciadas en ese juicio oral y público. Solo por esas dos razones, el tribunal de sentencia puede ordenar la reapertura del debate, con la única finalidad o propósito de incorporar nuevas pruebas que a criterio del tribunal son indispensables para el esclarecimiento de la verdad y para aplicar en su justa dimensión la ley penal. O, en su caso, ampliar las pruebas que ya fueron recibidas por alguna razón. Entonces, no dictan sentencia, sino deciden reabrir el debate. Y el artículo 383 se refiere a esa facultad que tiene el tribunal de sentencia. Sí, mire, Daniela, ¿nos puede apoyar con la lectura del artículo 383, por favor? ¿Sí me están escuchando? Sí, Lic. Sí, licenciado, licenciado. Gracias. Sí, le pedí a una compañera ahí si nos podía apoyar con la lectura del debate. Perdón, Lo tengo a la vista, Lic. por favor. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. Gracias. Bien, entonces, les decía, ahora veamos el artículo 384. Si Vinicio nos apoya, aprovechando su intervención. Artículo 384, reapertura del debate. Si el tribunal estimare imprescindible durante la deliberación recibir nuevas pruebas o ampliarlas incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate,
Resuelta la reapertura, se convocará a las partes a la audiencia y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de 8 días. Muchas gracias, Vinicio. Bien, claramente el artículo 384 especifica bajo qué condiciones puede el tribunal reabrir un debate. Solo, insisto, para recibir nuevas pruebas o ampliar pruebas que ya fueron analizadas o fueron presentadas en las audiencias o en la audiencia de juicio oral y público. Y pues, y la discusión únicamente va a versar sobre esas nuevas pruebas o la ampliación de las pruebas. Y que eso, digamos, y que la audiencia para reapertir, digamos, para recibir esas nuevas pruebas o ampliar las que ya fueron incorporadas, debe hacerse dentro de un plazo que no exceda de 8 días. Agotado, digamos, esta etapa o esta fase de reapertura del debate, entonces ya y realizada la audiencia que establece el artículo 384, pues entonces sí ya procede la emisión de la sentencia por parte del tribunal. Y recordemos que de acuerdo a la doctrina hay 3 formas de sistemas de valorar las pruebas. Y el artículo 385 del Código Procesal Penal establece que el tribunal de sentencia para dictar su fallo judicial debe hacerlo con fundamento en el sistema de sana crítica razonada. ¿Se recuerdan ustedes qué aspectos o elementos son los que debe tomar en cuenta el tribunal para dictar su sentencia de acuerdo al sistema de sana crítica razonada? ¿Alguien que quiera opinar? La ley dice que el tribunal debe dictar su fallo con fundamento en el sistema de sana crítica razonada. ¿Y qué aspectos debe tomar en cuenta el tribunal al aplicar la sana crítica razonada? La prueba LIC. No, por supuesto, la prueba. Sí, debe valorar la prueba a La través de razón, la Lick. sana. La razón es una de ellas. ¿Qué más? La experiencia y La experiencia, muy la bien. La psicología. razón, la experiencia, la La psicología. psicología. Ajá. La ciencia. Y la ciencia jurídica, ¿verdad? Sí, la psicología, la razón, la experiencia. ¿Qué más? Lógica. La lógica jurídica y el sentido El común. conocimiento. Y el conocimiento, lo que decían compañeros. Entonces, todos esos aspectos integran la sana crítica razonada. Y para que el tribunal de sentencia pueda emitir su fallo, debe tomar en consideración todos estos elementos. Su experiencia como juzgador de tantos casos en los cuales ha intervenido y ha dictado sentencia y que posiblemente hayan casos similares, aunque nunca son iguales todos los casos, siempre tienen distinciones o diferencias. Entonces ahí juega un papel importante la experiencia. La razón, ya, o el sentido común, pues él tendrá que, digamos, poner en juego ese sentido común. ¿Qué le dice el sentido común en relación al delito, a los hechos, participación de acusado, etcétera? La psicología, ¿ya? Para analizar la personalidad del acusado, su experiencia, dijimos, el sentido común, la lógica, también la doctrina, la jurisprudencia, etcétera, etcétera, que son parte de su conocimiento, ¿no? Técnico jurídico. Él como conocedor de la ley y conocedor del derecho. Bien, entonces veamos lo que dice el artículo 385 y luego el artículo 386.
Se lo leo, Lic. Por favor, Carla. Artículo 385. Sana crítica. Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponda. Gracias. Aprovechando su intervención, sería tan amable de leer el artículo también 386. Claro, artículo 386. Orden de liberación. Las cuestiones se deliberarán siguiendo un orden lógico en la siguiente forma. Cuestiones previas, existencia del delito, responsabilidad penal del acusado, calificación legal del delito, pena a imponer, responsabilidad civil, costas y lo demás que este código u otras leyes señalen. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. Si hubiera ejercido la acción civil, admitirá la demanda en la forma que corresponda o la rechazará. Muchas gracias. Bien, entonces, claramente la ley establece requisitos y formalidades al momento de dictar la sentencia. Sin embargo, el Código Procesal Penal no da una definición de lo que es una sentencia. Sin embargo, pues dentro de la doctrina siempre vamos a encontrar una gama o cantidad de definiciones. Y al respecto, pues hemos citado aquí dos resoluciones de lo que es una sentencia. En primer lugar, exponemos el criterio de Klaus Roxin, que es un tratadista alemán, y al referirse a la sentencia dice que es la resolución judicial que pone fin a la instancia promulgada por el órgano jurisdiccional sentenciador con base en una vista principal. Y es una resolución judicial porque la emite un juzgador, un órgano jurisdiccional. Y la finalidad de esta decisión es decidir, resolver, dirimir la situación jurídica del acusado. Es decir, que a través de la sentencia se resuelve la situación jurídica del acusado en primera instancia. Y decimos en primera instancia porque el proceso, no obstante haberse dictado sentencia condenatoria o absolutoria, el proceso continúa, porque es lo más probable, según la práctica, que esa sentencia va a ser impugnada a través del recurso correspondiente, que vamos a ver en un momentito. Y, por supuesto, por eso se dice que la sentencia, por un lado, es la forma más tradicional, la forma más normal de concluir un proceso penal. Recordemos que hay formas anormales de concluir un proceso penal, como el sobreseimiento, la extinción de la responsabilidad penal, una medida desjudicializadora, etcétera, etcétera. Pero esas son formas anormales de terminar un proceso. La regla general es que un proceso penal termina por sentencia. En cuanto a la segunda definición, se dice que es la resolución del órgano jurisdiccional, siempre un juez o tribunal, que pone fin al proceso penal, en la que se declara el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Es decir, si es condenatoria, pues se declara autor responsable al acusado, imponiéndole la pena correspondiente, dependiendo el delito por el cual fue juzgado. O bien absolviéndolo, porque pues una sentencia no necesariamente tiene que ser condenatoria, puede ser absolutoria si en un juicio oral y público no se acredita, no se prueba la participación penal o responsabilidad penal del acusado, o no se acredita la existencia del delito, o hay duda razonable, etcétera, etcétera. Y esta definición pues la encontramos en una revista jurídica que se denomina Derecho Procesal Salvadoreño, en la página 967. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? Bien, ya establecimos lo que señala el artículo 386, es decir, que el tribunal,
al dictar su sentencia, debe de hacerlo, ya dijimos, con base o con fundamento en el sistema de sana crítica razonada. Y el artículo 386 establece digamos, los aspectos relevantes sobre los cuales el tribunal debe discutir la emisión de esa sentencia. En primer lugar, debe discutir sobre las cuestiones previas o incidentes que establece el artículo 369. ¿Recuerdan ustedes en la clase anterior dijimos que los incidentes son innominados y los plantea cualquier sujeto procesal y que los mismos generalmente se resuelven en esa audiencia en la cual fue formulada o planteada? Se resuelven inmediatamente. Sin embargo, puede ser que esos incidentes sean muy complejos y que el tribunal decida no resolverlos en ese momento, sino resolverlos hasta el momento de dictar sentencia, que es muy raro que pase, pero sí la ley lo permite. Como les decía, generalmente se resuelven durante el desarrollo del debate. Sin embargo, puede darse el caso, como les decía, que ese incidente o los incidentes planteados sean muy complejos y que requieren un análisis más profundo, con más tiempo, y que no puede hacerse en ese momento, pues entonces el tribunal tiene la facultad de decidir y diferir su decisión o la resolución de estos incidentes hasta el momento de dictar sentencia. Luego discuten sobre la existencia del delito, sobre la responsabilidad penal del sindicado, la calificación legal del delito, la pena a imponer, la responsabilidad civil si hay reparación digna, las costas procesales que establece el artículo 507, 508 o 510 del Código Procesal Penal, y luego también sobre otras cuestiones que ellos consideren necesario y que deben plasmar en su sentencia, de manera que todos estos aspectos tiene que considerarlos el tribunal en su fallo judicial. Ahora bien, en cuanto a las clases de sentencia que regula el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal únicamente recoge dos clases de sentencia. La sentencia absolutoria, que está contenida en el artículo 391, y la sentencia condenatoria establecida en el artículo 392, pero no define a esos fallos judiciales. Sin embargo, siempre citamos algunas definiciones doctrinarias y al respecto, pues citamos aquí las definiciones del doctor Alexis Calderón Maldonado, que es un jurista guatemalteco que pues tiene mucha amplia experiencia judicial porque fue juez y creo que magistrado, y ha escrito algunos textos sobre derecho procesal penal, y en uno de ellos pues habla de las sentencias. Y cuando él habla de la sentencia absolutoria dice que son aquellas que desestiman la pretensión de condena, planteada por, aquí dice plantada, pero aquí le hizo falta la letra E, se la vamos a corregir. Dice la pretensión de condena planteada por el acusador, porque no existe hecho delictivo o no queda acreditado el mismo, por ser inocente el acusado, por falta de pruebas, dudas o bien por falta de responsabilidad criminal. Si concurre alguno de estos aspectos o varios de ellos, pues obviamente el tribunal no tendrá otra alternativa que absolver al acusado, porque, como dice el autor, no existe hecho delictivo. Puede ocurrir que el hecho denunciado no revista características delictivas o no es constitutivo de delito, por un lado. O no queda acreditado el mismo, no se acreditó la existencia del delito. O el acusado no intervino o participó en la comisión del mismo, es inocente. O porque las pruebas que se presentaron en el debate
no acreditaron, no probaron su participación y responsabilidad penal. O bien existe duda. El tribunal al momento de decidir y analizar las pruebas tiene duda si el acusado incurrió en la comisión del hecho delictivo o no lo cometió. Entonces hay una duda razonable que recuerden ustedes que el principio de favor rei o indubio por reo, que en caso de duda se debe resolver en favor del imputado o acusado. Entonces, en esos casos, pues hay que emitir una sentencia absolutoria. Y veamos, adelantémonos un poquito. Aquí alguien Alexia Gabriela nos apoya con la lectura del artículo 391, por favor. Boylik, buenas noches. Buenas noches. Absolución, artículo 391. La sentencia absolutoria se entenderá libre del cargo en todos los casos. Podrá, según las circunstancias y la gravedad del delito, ordenar la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas. Aplicará cuando corresponda medidas de seguridad y corrección. Para las medidas de seguridad... ¿hasta ahí? Sí, no, siga, por favor. Para las medidas de seguridad y correcciones, inscripciones rige el artículo siguiente. ¿Sigo leyendo o así? No, está ahí nada más. Okay. Bien, entonces el artículo 391 claramente establece que si se emite una sentencia absolutoria, se entiende libre de todo cargo al acusado. Y algo que establece el artículo 391 dice que, según las circunstancias y la gravedad del delito, se podrá ordenar la libertad del acusado. Y asimismo cesar todas las restricciones que hayan sido impuestas provisionalmente. Esto significa que si fue absuelto, pues el tribunal de sentencia tiene la potestad, la facultad de ordenar inmediatamente su libertad. Pero para que ello ocurra, el mismo artículo establece limitaciones, porque dice, según las circunstancias, es decir, que el juez o el tribunal de sentencia tiene que hacer un análisis de la circunstancia, si es conveniente o inconveniente ordenar la libertad inmediata del acusado, en este caso ya absuelto, o también considerar la gravedad del delito. En la práctica, en la realidad, es rarísimo que se ejecute la sentencia en ese mismo momento. Es decir, el tribunal dictó sentencia, absolvió al acusado y, como les decía, de acuerdo al artículo, tiene la facultad de ordenar la libertad inmediatamente o sencillamente no ejecutar su fallo, es decir, no ordenar la libertad. En la práctica, la mayoría de jueces de sentencia y tribunales de sentencia no ordenan la libertad, sino prefieren que esperar el plazo para determinar si impugnan esa sentencia o no. Es decir, si se presenta algún recurso contra esa sentencia y que eso impida ejecutarla, porque esa sentencia tiene que ser revisada por un tribunal superior en caso haya existido una impugnación o un recurso. Pero si no, nadie impugnó la sentencia, pues entonces esa sentencia quedará firme y podrá ejecutarse. Pero en la realidad, la mayoría de juzgados de sentencia o tribunales de sentencia prefieren no ejecutar, no ordenar la libertad, sobre todo en delitos graves, porque se corre el riesgo que si al ordenar la libertad, imaginemos que se trata de un asesinato, de un secuestro, de una extorsión u otro delito grave, y se ordena inmediatamente la libertad del absuelto o acusado, pues es probable que él se dé a la fuga y porque sabe que posiblemente el Ministerio Público va a impugnar la sentencia y existe una posibilidad de que la sala de apelaciones penal competente vaya a revocar esa sentencia. Y entonces él se puede sustraer
a la justicia penal, evade su responsabilidad. Imaginémonos de que en efecto esa sentencia la revoca un tribunal superior y si él se da la fuga, se va del país o cualquier cosa puede ocurrir y ya no es localizado y ha habido, pues obviamente esa sentencia quedará ahí y no se podrá ejecutar ni hacer efectiva porque ya no se pudo localizar al acusado. En ese sentido, entonces, los tribunales, no obstante tener la facultad de ordenar la libertad de forma inmediata cuando dicten una sentencia absolutoria, pues no lo hacen. Y es por esas razones y otras más. Bien, en cuanto a la sentencia condenatoria, el autor dice que es aquella que estima procedente o acoge la pretensión de condena planteada por el acusador, imponiendo la pena o medida de seguridad o corrección correspondiente. Aquí sucede lo contrario. Es condenatoria cuando en el juicio oral y público se acreditó con la prueba pertinente la participación y responsabilidad penal del acusado, la existencia del delito, que no existe duda razonable, etcétera, etcétera. Entonces, el tribunal no tuvo otra alternativa que dictar una sentencia condenatoria. ¿Qué establece el artículo 392 del Código Procesal Penal? Que ya leímos lectura, ¿verdad? Al 392, ¿no, Lick? Mejor, entonces inicio. Gusto. Artículo 392. Condena. La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad y coerción que correspondan. También determinará la suspensión condicional de la pena y, cuando procediere, las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Y, en su caso, unificará las penas, cuando fuere posible. La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quienes el tribunal estime con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondieren ante los tribunales competentes. Decidirá también sobre el decomiso y destrucción previstos en la ley. Cuando la sentencia establezca falsedad de documento, el tribunal mandará inscribir en él una nota marginal sobre la falsedad, con indicación del tribunal del procedimiento en el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento, cuando el documento esté inscrito en un registro oficial o cuando determine una constancia de su modificación en él. También se mandará inscribir en el registro. Muchas gracias. Bien, entonces la condena, pues claramente dice la ley que ahí le impone la pena que al juicio del tribunal de sentencia corresponde al acusado, que puede ser una pena mínima, la pena mínima que establece el tipo penal, puede ser una intermedia o puede ser la máxima. Y para que el tribunal pueda fijar la pena es imperativo que tome en consideración los aspectos que establece el artículo 65 y 66 del Código Penal. Ahí es donde el artículo 65 se refiere a, digamos, al mínimo y máximo de la pena del delito, a la peligrosidad social del acusado, a las agravantes, atenuantes, etcétera, etcétera, para poder fijar la pena. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien había levantado la mano? Bien. Si no existe... Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches. O sea que cuando hay una condena absolutoria... No, condena absolutoria no. Una sentencia absolutoria y pues usan el medio de impugnación, no se le puede dar libertad al... No, si hay impugnación, no, porque esa sentencia no está firme. Bueno, es que por eso le decía Ajá. que el artículo que habla el artículo 391, que habla de la sentencia absolutoria, le da la facultad al tribunal de sentencia de ordenar la libertad, ¿ya? Pero para ello tiene que tomar en cuenta
dice la ley, según las circunstancias y la gravedad del delito, ¿ya? Si existen condiciones que hagan creer al tribunal de sentencia que, ordenando la libertad, el absuelto o el acusado no va a evadir su responsabilidad penal y que el delito por el cual fue sometido a debate no es grave, pues puede ordenar la libertad, ¿ya? Pero les decía que en la práctica, en la realidad, muchas veces los tribunales de sentencia, no obstante haber emitido una sentencia absolutoria, no ordenan la libertad porque es más probable o existe un gran porcentaje que esa sentencia vaya a ser impugnada. Por ejemplo, si la sentencia fue absolutoria, el Ministerio Público va a apelar, porque no va a estar de acuerdo con que se haya absuelto al acusado, porque según el Ministerio Público, si probó con las pruebas respectivas en el debate la responsabilidad y participación penal del acusado. Entonces, por lo tanto, va a apelar esa sentencia porque no está de acuerdo con que haya sido absuelto. Entonces, esa sentencia no está firme, porque es susceptible de que sea revisada por un tribunal superior en virtud de haberse planteado un recurso contra esa sentencia. O sea, se pueden dar las dos alternativas. Una, que si el tribunal considera que sí se dan las condiciones y no es delito grave, ordenar la libertad inmediata. Por otro lado, si considera que no hay, digamos, las circunstancias no aconsejan ordenar la libertad de forma inmediata y el delito es grave, pues sencillamente no ordenan la libertad. No obstante, la sentencia haber sido absolutoria. Entonces, el proceso continúa en segunda instancia si hay un recurso planteado y el acusado que ha sido absuelto continúa en prisión si está privado de libertad por ser un delito que no permite medida sustitutiva. Pero si está, también puede darse otro caso de que el acusado esté gozando de medida sustitutiva de libertad. Imaginémonos que la sentencia es condenatoria, entonces el tribunal puede ordenar que se le revoquen esas medidas sustitutivas y ordena el ingreso a prisión del sindicado o del acusado, si está gozando de libertad. O también sencillamente dejarlo en la misma situación con las medidas sustitutivas, en tanto esa sentencia quede debidamente ejecutoriada. Entonces, eso, por un lado, por eso decía que por un lado el artículo 391 le da la facultad al tribunal de ordenar la libertad inmediata si absuelve, pero al mismo tiempo le dice, bueno, está bien que usted puede ordenar la libertad, pero tome en cuenta estos aspectos. Las circunstancias, si lo aconsejan y lo permiten, y por otro lado, que el delito no sea grave. Pero insisto, si ustedes van a los tribunales de sentencia y van a recoger información o obtener información o hacer una encuesta y preguntan en cuántos casos, cuando dictan sentencias absolutorias, ordenan la libertad del acusado. Y lo más probable es que se van a percatar que en la mayoría de tribunales de sentencia no ordenan la libertad de forma inmediata, sino prefieren que la sentencia quede firme, es decir, que no haya ningún recurso que se haya interpuesto contra ese fallo judicial. No sé si eso deja clara la pregunta. Cedric, muchísimas gracias. Para servirle. Bien, el artículo 388 contempla dos aspectos importantes. Uno, dice, la sentencia no podrá dar por acreditado otro hecho, es decir, un hecho distinto al que no fue plasmado en la acusación y en el auto de apertura de juicio, o ampliación de la acusación. Es decir, que la sentencia se debe referir exclusivamente a los hechos o al hecho
descrito en la acusación o en la ampliación de la acusación, y lo que el juez contralor de la investigación consignó en el auto de apertura de juicio. Esa es una limitación que la ley le impone al tribunal de sentencia. Pero por otro lado, le da una facultad también de acuerdo a ese artículo, y que esa libertad o esa facultad consiste en que el tribunal o juez de sentencia puede darle una calificación jurídica distinta al hecho de la acusación, y así como a imponer penas menores o mayores a las solicitadas por las partes o los sujetos procesales. Por ejemplo, si la acusación se presentó por asesinato y el debate se desarrolló por asesinato. Sin embargo, con las pruebas que presentó el Ministerio Público no se probó ninguno de los, digamos, verbos rectores del delito de asesinato. Es decir, que no se probó la alevosía, no se probó la premeditación, no se aprobó el ensañamiento, no se probó el precio de recompensa, etcétera. Y como consecuencia de ello, no se tipifica el delito de asesinato. Pero sí se probó la muerte de la persona por parte del acusado, y sí, en efecto, pues se determina que no es asesinato, sino es un homicidio. Entonces, el tribunal, al momento de dictar su sentencia, puede condenarlo no por asesinato, sino por homicidio. Y por supuesto, la pena va a variar, que no es la misma pena de un homicidio que un asesinato. Entonces, el tribunal sí tiene esa potestad de modificar el tipo penal imputado al momento de dictar sentencia. Pero por supuesto, en el debate tiene que quedar demostrado, probado esa circunstancia. Luego encontramos los requisitos de la sentencia. En el artículo 389 del Código Procesal Penal, que no lo vamos a discutir ni analizar porque prácticamente están bien establecidos, y son 6 requisitos los que establece el artículo 389, que deben contemplarse, observarse y cumplirse al momento de dictar la sentencia. Pero antes de los requisitos, el artículo 387 y 300, veamos el artículo primero, el artículo 387, y luego veamos el artículo 300, lo señalamos aquí, 390. En el 387 se habla de la votación. Si alguien le pudiera dar lectura, tal vez Abner Alexander nos apoya con la lectura del artículo 387. Si gusta, licenciado, puedo leerlo. Por favor, mire, si es tan amable. Artículo 387. Votación. Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuera el sentido de su voto, sobre las precedentes, resolviéndose por simple mayoría. El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección. Deliberarán y votarán todos los jueces. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará, en primer lugar, sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos. Muchas gracias. Bien, la ley claramente establece, digamos, la modalidad de la votación al momento de emitir la sentencia. Y sobre todo cuando se trata de un tribunal penal colegiado, donde lo integran 3 jueces, un presidente y 2 vocales. Este problema, digamos, no ocurre cuando el que juzgó o el que realizó el juicio oral y público es un juez unipersonal de sentencia, porque él es el único que va a decidir, no va a tener con quién discutir. En cambio, cuando es un tribunal colegiado, pues hay discusión entre los jueces en relación al fallo que van a emitir. Y la ley dice que deben votar por unanimidad o por mayoría.
que puede darse el caso que no todos los jueces estén de acuerdo, ¿ya? Imaginémonos que hay un juez, imaginémonos que los dos jueces se inclinan en condenar al acusado porque sí se probó su participación y responsabilidad penal en el debate, pero uno de los jueces no está convencido y cree que no se probó realmente la participación y responsabilidad penal del acusado y por lo tanto procede una sentencia absolutoria. Entonces, ahí en este caso, pues los dos jueces tendrá que ser por mayoría. Ahí, como se dice comúnmente, la sentencia saldría condenatoria por mayoría, no por unanimidad, porque hay uno de los jueces que discrepa en que la sentencia sea condenatoria, ya que a su juicio y de acuerdo a la prueba diligenciada en el debate, procedía una sentencia absolutoria. Entonces él razona su voto y expone sus argumentos técnicos, jurídicos, jurisprudenciales, etcétera, que justifiquen o motiven su voto razonado. Él sostiene de que debió haberse dictado sentencia absolutoria y expondrá, como les decía, sus argumentos jurídicos, técnicos, jurisprudenciales, etcétera, que fundamenten su voto razonado. Si no existe discrepancia en la decisión, pues entonces la sentencia será por unanimidad, que los tres jueces están de acuerdo en que la sentencia sea condenatoria o sea absolutoria. Siempre el artículo 390 establece que siempre la sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, se debe dictar en nombre del pueblo de Guatemala. Dice el artículo 390. Luz Jiménez, ¿nos puede apoyar con la lectura de ese artículo? Claro que sí, licenciada. ¿300 qué dijo? 90. 90. Artículo 390. Pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre del pueblo de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia. Después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que la requieran. El original del documento se agregará al expediente. Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tome necesario deferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutoria y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia sintéticamente de los fundamentos que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutoria. Muchas gracias. Pues, bien, entonces la ley, pues el legislador al plasmar en el artículo referido que toda sentencia debe dictarse en el nombre del pueblo de la República de Guatemala, pues obedece a varias razones. Una de ellas es que, recuerden ustedes que la soberanía de un país radica en el pueblo, por un lado, y por otro lado, pues hay el Estado, que es que, digamos, representa la unidad nacional y el Estado a través de los órganos jurisdiccionales administra justicia, pues el legislador estimó que era importante que toda sentencia se dictara siempre invocando el nombre de la República de Guatemala. Bien, vicios de la sentencia. La sentencia puede tener vicios y el artículo 394 claramente establece qué vicios puede contener una sentencia. Establece ahí prácticamente 7 circunstancias o situaciones que el legislador consideró que si
se da una o varias de esas situaciones, pues la sentencia contenía vicios. Y que, como les decía, pues claramente están bien definidos en la norma, que no necesitan mayor explicación. Luego encontramos Perdone, son 6, ¿verdad? 7 vicios. Ah, perdón, 6, sí. Ah, sí, es Así que es. yo dije, no está No, actualizada mi ley. no, Gracias. tiene razón, que yo estaba viendo el acta de debate, que son 7. Sí, efectivamente, los vicios, de acuerdo al artículo 394, son 6. Decía que el Gracias. artículo 395 al 397 se refiere al acta de debate y de acuerdo al Código Procesal Penal, en todo desarrollo de juicio oral y público o debate, se debe fraccionar acta. Y en el acta se hace constar todo lo que acontece durante la audiencia o las audiencias que dura un juicio oral y público o debate. Y el acta, pues ahí sí establece que debe cumplirse con 7 requisitos que están también claramente definidos en el artículo 395. Y que el acta de debate se lee inmediatamente después de la sentencia a los que están presentes, a los sujetos procesales que están presentes, y pues de la lectura de la misma quedan debidamente notificados. También permite que esa acta no se lea, sino que en su defecto se entregue una copia a los comparecientes, entiéndase las partes. Y finalmente el artículo 397 establece que en el acta se va a plasmar desde el inicio todo lo que pueda suceder en el desarrollo del debate, con todas las formalidades, las personas que intervinieron, los actos que se realizaron, etcétera, etcétera. Y pues es obligatorio que se debe fraccionar el acta de debate. Eso es en cuanto al tema del juicio oral y público, que constituye la tercera fase del proceso penal guatemalteco. No sé si tienen alguna duda al respecto. Bien, si no existe duda, entonces con la veña de ustedes voy a salirme un momentito para poder proyectar el tema que continúa. Ustedes pueden apreciar con la presentación, pues los temas tienen un orden lógico, una cronología metódica. Pues acabamos de ver lo que es el juicio oral y como última incidencia lo que es la sentencia. Y obviamente al hablar de sentencia hicimos referencia a que esa decisión judicial puede ser impugnada, puede ser recurrida por cualquiera de los sujetos procesales, para garantizar el derecho a recurrir, es decir, el derecho que tienen las partes de que ese fallo judicial, si afecta sus derechos, si afecta sus intereses, pueda ser revisado por un tribunal superior. He ahí la importancia y la trascendencia que tienen los medios de impugnación y los recursos, porque a través de los mismos, que son instrumentos legales que la ley ha puesto al alcance de los sujetos procesales, para que puedan manifestar su inconformidad, su desaveniencia, refutar ese fallo judicial. Entonces, los medios de impugnación que constituyen la cuarta etapa del proceso penal de Guatemala están regulados a partir del artículo 398 al 463 del Código Procesal Penal. Es decir, todo este articulado hace referencia a los distintos recursos que las partes tienen para poder impugnar una decisión judicial, que puede ser un decreto, puede ser un auto, puede ser una sentencia.
Y en este caso vamos a abordar lo relativo a la impugnación de la sentencia. Por supuesto, no solo la sentencia, porque los recursos no se refieren únicamente a de que a través de ellos se puede impugnar una sentencia, sino les decía cualquiera de las resoluciones judiciales que regula el artículo 141, 142 y 43 de la ley del organismo judicial. Partiendo de la etimología del tema, pues ya nos formamos una idea o viene a nuestra mente ideas elementales en relación a qué son los medios de impugnación, qué son los recursos. Y al respecto, pues etimológicamente se dice que el término impugnación se deriva o tiene sus raíces o su génesis del término latino impugnare, que traducido al castellano, al español, significa resistir, atacar, combatir, repeler una decisión judicial. Y por supuesto, a través de la impugnación, el afectado se resiste a aceptar ese fallo judicial y manifiesta esa resistencia cuestionándolo, atacándolo, combatiéndolo a través de la interposición de un medio de impugnación o de un recurso. Entonces, por eso decía que todo tiene una secuencia lógica, porque al hablar ya de una decisión judicial, obviamente estamos, digamos, a la parte que le afecta a esa decisión judicial, pues definitivamente no va a estar de acuerdo y se va a oponer a que esa decisión quede firme. Sí, y precisamente para eso es que lo va a impugnar. El Código Procesal Penal no establece definiciones en relación a los medios de impugnación ni los recursos. Sin embargo, como ya es normal en el curso, siempre acudimos a definiciones existentes en el ámbito doctrinario. Pues pueden consultarse autores, tratadistas de derecho procesal penal que aluden el tema y pues podemos nosotros sustraer definiciones, de manera que en doctrina existe una gama o cantidad de definiciones. Sin embargo, pues en la presentación aparecen dos que nos permiten tener, digamos, una idea de lo que son las impugnaciones. El tratadista y jurista mexicano Héctor Fix Zanubio escribió, porque ya falleció hace algunos años, algunos textos sobre derecho constitucional y derecho procesal. Y cuando él se refiere a los medios de impugnación, establece que dice que son instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales. Y son instrumentos jurídicos porque son medios que nos permiten viabilizar la inconformidad de un sujeto procesal en contra de una decisión judicial que afecta sus derechos e intereses. Y esos medios jurídicos pues están plasmados, tutelados en la ley, para que los sujetos procesales puedan hacer uso de ellos. ¿Y cuál es la finalidad de un medio de impugnación? Pues primero dice corregir, modificar o anular los actos y resoluciones judiciales. Si una resolución judicial va en contra de mis derechos, en contra de mis intereses, y yo estimo que es una decisión judicial que tiene falencias, que tiene errores, que tiene vicios, que tiene arbitrariedades, pues a través de un recurso pretendo que ese fallo se modifique por un tribunal superior, anule el acto que me causa gravamen o agravio, o deje sin efecto la resolución judicial. Y según este autor, cuando esas decisiones judiciales contengan deficiencias, errores, ilegalidades o injusticias.
Por otro lado, se dice que las impugnaciones son el derecho que tienen los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal de impugnar por los medios legales una resolución o acto judicial que afecta sus derechos o intereses. De manera que con estas dos definiciones que aparecen en la presentación, pues ya tenemos una idea clara de qué son los medios de impugnación, qué se pretenden con los medios de impugnación, por qué motivos y razones los sujetos procesales formulan un medio de impugnación. El Código Procesal Penal no establece una definición de lo que son los recursos. Y siempre pues acudimos, como ya lo dije, a la doctrina para exponer una o varias definiciones de lo que es un recurso. Y en este sentido, pues citamos aquí a un autor argentino, Jorge Moras Mon, que también ha escrito textos de derecho y cuando se refiere a los recursos, él dice que un recurso es un instituto jurídico procesal que tiene por objeto provocar una reconsideración o revisión de una resolución judicial por el mismo órgano o por otro superior, con la finalidad de que se deje sin efecto o reforme en todo o en parte la resolución impugnada. Y es que, obviamente, la finalidad de un medio de impugnación o de un recurso, pues es que esa decisión judicial que afecta a nuestros derechos y sus intereses pueda ser reconsiderada, bien por el mismo juez o tribunal o por uno distinto. Modifique, total o parcialmente. Y por eso les decía que ahí la importancia de los recursos que la ley ha establecido para que las partes puedan hacer uso de ellos. El planteamiento de un medio de impugnación o de un recurso establece requisitos. Y como les decía, el Código Procesal Penal establece un capítulo, el libro tercero, que se refiere a las impugnaciones y los recursos. Y el artículo 398, si Carlos Arriola nos apoya con la lectura del artículo 398, en donde se establece la facultad de recurrir. Tengo la vista, Alex. Sí, licenciado. Por favor. Artículo 398, facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir automáticamente con relación al acusado. Autónomamente. Bien. El Código Procesal Penal, al igual que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también la Constitución en el derecho de petición, artículo 28, garantizan el derecho a impugnar las decisiones judiciales. Pero la ley dice que las resoluciones salen solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Ahí podemos hablar del principio de legalidad. Y algunos también hablan del principio de taxatividad, porque la ley tácita o expresamente está señalando que
solo por los recursos permitidos por la ley se puede impugnar una decisión judicial. Entonces, hablamos ahí del principio de legalidad y también algunos hablan del principio de taxatividad, donde la ley expresamente dice por qué medios y formas se debe impugnar una decisión judicial y no puede hacerse de otra manera. Pero además, el artículo 399 establece requisitos, formalidades que deben cumplirse u observarse al momento de plantear un recurso o un medio de impugnación. Inicio, si nos apoya, por favor, con el artículo 399. Con mucho gusto, Lick. Gracias. Artículo 399, interposición. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determina la ley. Si existen defecto u omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente dándole un plazo de 3 días, contados a partir de la notificación al recurrente, para Gracias. que lo amplíe o corrija respectivamente. Muchas gracias. Bien, la ley también garantiza el derecho de recurrir cuando permite que si el interponente, el apelante o el recurrente o el impugnante incurre en falencias o en omisiones o, valga la redundancia, no cumple con los requisitos que establece la ley al plantear su recurso, pues la ley permite que se le dé una oportunidad de subsanar las deficiencias de su planteamiento. Es decir, la ley no faculta al juez a rechazar un recurso por no reunir los requisitos que la ley establece, pensando en garantizar ese derecho que tienen las partes de que la decisión judicial sea revisada por un tribunal superior o por el mismo tribunal. Y ahí sí que garantizando el derecho a recurrir. Entonces se le da un plazo de 3 días para que él pueda subsanar las deficiencias y los errores. Sin embargo, pues también si vencido el plazo de 3 días no corrige, no subsana, pues entonces ahí sí habría facultad de rechazar ese recurso o ese medio de impugnación porque no cumple con los requisitos. Y no obstante habérsele dado un plazo al interponente para corregirlo, no lo hizo. Entonces, pues sí, el juez con fundamento en que no cumplió con el plazo ni subsanó, entonces puede rechazar el recurso. Bien, los requisitos que el artículo 399 exige para que se plantee un recurso son 4. En primer lugar, es el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, estamos haciendo referencia al plazo que establece la ley para presentar el recurso. Todos los recursos tienen un plazo. Y ese plazo es fatal. Ese plazo es impostergable. Ese plazo tiene que cumplirse. Que si no plantea el recurso dentro del tiempo que la ley establece, puede que lo plantee, pero ese recurso ya es extemporáneo. Lo probable es que el juez se lo rechace, porque lo presentó fuera de tiempo, fuera del plazo que establece la ley. Por eso hay que estar atentos. Cuando le notifican a un sujeto procesal una resolución, tiene que tomar como base el día siguiente, porque el día siguiente empieza a correr el plazo para plantear su recurso. Y todos los recursos, la mayoría tienen plazos distintos. Son, digamos, algunos tienen los mismos plazos, pero no todos. Como vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver los recursos que el Código Procesal establece. La forma.
Es decir, la forma se refiere a la modalidad de su presentación, que puede ser verbal o escrita. El Código Procesal Penal solo admite un recurso que puede presentarse en forma verbal, que vamos a ver en unos minutitos. Y la mayoría de recursos son escritos, a excepción de uno, que vamos a analizar en unos minutos. El lugar de presentación, es decir, ante el órgano jurisdiccional, ante el juez o tribunal que debe presentarse el recurso. Y el contenido, a las formalidades, solemnidades o requisitos que se deben cumplir al momento de plantearse un recurso. ¿Preguntas hasta el momento? Yo tengo una pregunta, Lick. Sí. ¿Qué pasa si el juzgado no notifica de la sentencia rápido para que la contraparte pueda accionar en los 3 días? Los 3 días que empiezan a contar cuando a usted le notifiquen. O sea, los 3 días, si usted no, mientras tanto no le notifiquen a usted la sentencia, no corren los 3 días. Sino que imaginemos que la sentencia fue la lectura íntegra el día de hoy y le dan a usted su copia de la sentencia íntegra. A partir de mañana usted tiene 3 días, bueno, como es sentencia, nos vamos a adelantar un poquito. Si es una sentencia, procede el recurso de apelación especial y el plazo para plantear recurso de apelación es de 10 días. A partir de mañana usted cuenta los 10 días y dentro de ese plazo usted debe plantear su recurso de apelación especial contra esa sentencia. En tanto a usted no le notifiquen, el plazo no empieza a correr, porque no sería legal y jurídicamente procedente que el plazo empiece a correr cuando a usted todavía no le han notificado la sentencia. Entonces, el plazo se computa a partir del día siguiente en que se le notifique la sentencia o la decisión que sea, ¿va? Y digamos, si un tribunal no, digamos, en cuanto a la sentencia, si la ley es clara que debe hacerlo inmediatamente, si fue posible. Pero si no es posible, pues también la ley da 5 días para que lo haga. Y si pasan esos 5, no puede pasar esos 5 días. Y también ahí entra en juego la diligencia del abogado, defensor o del fiscal, dependiendo del caso, de exigir el quinto día que le den copia de esa sentencia, ¿ya? Para que usted pueda preparar su impugnación. No sé si queda clara la respuesta. Sí, muchas gracias, Lick. Bien. El Código Procesal Penal, Elmer. Muchas Sí, gracias, Elmer. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Solo es una duda con relación al artículo que leyó el compañero anteriormente, el 398. En Ajá. la última línea, en el último parrafito, dice el defensor podrá recurrir automáticamente con relación No, al acusado. no dice Yo escuché que lo automáticamente, corrigió. autónomamente, El mío sí dice, Lick. ¿sí? O sea, el mío está mal impreso entonces, porque sí dice automático. Sí, podrá recurrir, Era solo la duda para corregirlo. podrá recurrir autónomamente con relación al acusado, es decir, que en forma independiente el abogado defensor puede plantear su impugnación y también el acusado, ¿ya? El hecho de que el acusado impugne no limita a que el abogado defensor también lo pueda hacer. A eso se refiere. Cuando dice el defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado, que puede darse el caso que tanto que el acusado, por su parte, impugne la sentencia. Eso no implica que no pueda hacerlo el abogado defensor. Lo puede hacer. A eso se refiere que independientemente de que el acusado apeló, él también lo puede hacer.
Sí, Muy bien, alguien licenciado, le muchas pidió la gracias. palabra. Luz Jiménez. Fíjese, licenciado, que yo tengo una duda respecto a que si existe defecto o omisión, perdón, en el artículo 199, Sí, si existe defecto o omisión de forma o de fondo en un recurso, ¿los plazos para todos los recursos es de 3 días? No, 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 no. Por eso les decía que hay recursos que tienen plazo de 3 días. Ahorita vamos a ver los recursos y Gracias. les decía yo que no todos los recursos tienen los mismos plazos. Sí hay algunos que tienen los mismos plazos. Por ejemplo, el de reposición que vamos a ver ahorita, el de queja, el de apelación que tienen 3 días, pero el de apelación especial son 10 días, el de casación son 15 días, el de revisión no tiene plazo y los vamos a analizar más adelante, pero no todos tienen el mismo plazo. Algunos, como los que yo le mencioné, sí tienen el mismo plazo, otros son distintos. Bueno, gracias, licenciado. Y cuando hablemos de motivos de fondo y forma, también cuando veamos el recurso de apelación especial y de casación, vamos a explicar qué es un motivo de fondo, qué es un motivo de forma. Bien, entonces, el Código Procesal Penal hace una clasificación de los recursos. Se habla de recursos, en doctrina más que todo, el Código Procesal solo habla de los recursos, pero no habla de la clasificación de ordinarios, extraordinarios y excepcionales. Eso es en doctrina. Y los recursos ordinarios se les denomina también recursos de derecho común, porque son los más comunes, los más generales y los que se promueven o plantean, digamos, como dice la presentación, se admiten respecto a la generalidad de resoluciones judiciales, es decir, que son recursos que no implican mayor complicación en cuanto a su planteamiento, es decir, que no son tan formalistas como otros recursos, que son extremadamente formalistas, como vamos a ver. Entonces, por eso es que se consideran que son ordinarios, que son, digamos, son los más comunes que se promueven o plantean. Y dentro de los recursos ordinarios, encontramos en primer lugar el recurso de reposición, que está regulado en el artículo 402 y 403 del Código Procesal Penal. Cuando ustedes van a plantear un recurso, lo primero que tienen que analizar es si la resolución que van a impugnar es el recurso idóneo, es el recurso pertinente para atacar esa decisión. Porque puede ser que planteen un recurso contra esa resolución y que ese recurso no sea el idóneo ni el pertinente para atacar esa resolución. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Analizar la clase de resolución. Bueno, contra esta resolución procede este recurso, ¿ya? Para no cometer ese error, porque si usted plantea un recurso contra esa decisión que no es impugnable a través de él mismo, pues lo van a declarar sin lugar, aunque lo presente dentro del plazo legal, con los requisitos cumplidos, etcétera, pero como no es el recurso idóneo para atacar esa decisión, pues se lo van a rechazar. Entonces, lo primero que hay que analizar es el tipo o clase de resolución y también el tiempo, el plazo. Entonces, el recurso de reposición, al tenor de lo establecido en el artículo 402, procede, dice, primero, contra resoluciones dictadas sin audiencia previa. Es el primer supuesto. ¿Y qué significa sin audiencia previa? Es decir, que al sujeto procesal que va a plantear el recurso de reposición no se le ha dado oportunidad de pronunciarse previamente en relación a esa resolución.
no significa, cuando se dice sin audiencia previa, no significa que se haya realizado una audiencia oral y pública, no, sino que contra resoluciones en donde el interponente o el impugnante o recurrente no haya tenido la oportunidad de pronunciarse en relación a esa decisión. Y por eso es que va a presentar su recurso de reposición. Y el otro supuesto, contra resoluciones que no sean apelables. Es decir, si una resolución puede ser atacada a través del recurso de apelación, no procede entonces el recurso de reposición. Es decir, que esa resolución no esté incluida en las resoluciones que contempla el artículo 404, que habla del recurso de apelación que vamos a analizar más adelante. Por esas dos circunstancias procede el recurso de reposición. Veamos qué dice el artículo 402. Por favor, alguien que le dé lectura. Lo leo, Artículo licenciado. Por favor. 402. Procedencia y trámite del recurso de reposición previa y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte fundado dentro del plazo de 3 días y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo. Ujú. Bien, el recurso de reposición es el único que puede presentarse verbalmente y por escrito. De ahí todos los demás recursos solo por escrito. Y ya el artículo 402 al que le dio lectura a Elmer dice contra qué resoluciones y ahí aparece en la presentación. Entonces, puede ser verbal o escrito. Si es verbal, por ejemplo, imaginémonos en una audiencia de primera declaración del imputado y el juez decide ligar a proceso al imputado por mediante autoprocesamiento, el acusado y el procesado o su defensor en esa audiencia deben plantear oralmente el recurso de reposición. Ese es el momento procesal que ellos tienen para plantearlo. Pero imaginémonos que no es el abogado defensor ni el acusado, sino es otro sujeto procesal que está dentro del proceso penal, pero no pensemos en el querellante adhesivo. El querellante adhesivo no estuvo presente en la audiencia de primera declaración del sindicado. Entonces, él sí puede plantear el recurso por escrito dentro del plazo de 3 días. ¿Por qué? Porque él no estuvo presente en la audiencia y no pudo plantearlo en ese momento. Entonces, tiene 3 días para presentarlo. Pero, si el abogado defensor o el acusado o el Ministerio Público que estuvieron presentes en la audiencia de primera declaración no plantearon el recurso de reposición en ese momento, porque puede pensar el abogado planteó ahorita en esta audiencia, porque necesito tiempo para analizar bien la decisión o la resolución y quiero hacer un buen planteamiento, buenos argumentos técnicos y jurídicos y mejor lo voy a presentar por escrito al segundo o antes de los 3 días. Ese recurso, aunque lo presente, se lo pueden rechazar. ¿Por qué? Que él debió haber presentado el recurso en la audiencia. Y si no lo hizo, el plazo se le venció. Porque esos 3 días básicamente es para aquellos sujetos procesales que no estuvieron presentes en la audiencia, no necesariamente primera declaración, sino cualquier audiencia en donde se haya emitido una resolución que pueda ser susceptible de impugnarse por reposición. Entonces, si no lo hizo en la audiencia y lo hizo por escrito después, hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en ese sentido, que el recurso puede ser rechazado, porque él tenía
tuvo la oportunidad de plantear su recurso en la audiencia que estaba presente. Y al momento en que se dictó la resolución y se le notificó verbalmente, él podía haber presentado el recurso. En la doctrina se dice que la reposición no debe ser considerado como un recurso, sino más que todo un remedio procesal. ¿Por qué? Porque la reposición es el único recurso que resuelve el juez que dictó la resolución. Y por eso se dice que un remedio procesal se diferencia de un recurso porque el recurso lo resuelve un tribunal distinto, un tribunal superior, en tanto que la reposición la resuelve el mismo juez que dictó la resolución impugnada. Y al rigor de la técnica jurídica se dice que la reposición no es un recurso, sino es un remedio procesal. Sin embargo, si ustedes ven el libro tercero del Código Procesal Penal, ven, se refiere a impugnaciones. Y el título 1, que se refiere a disposiciones generales, en el capítulo primero habla de recursos. Y el título 2 contempla la reposición como recurso, el primer recurso. Entonces, de acuerdo al Código Procesal Penal, la reposición es un recurso. Sin embargo, de acuerdo a la doctrina y a la técnica jurídica, la reposición es un remedio procesal. ¿Queda claro? Sí, Lick. Bien. Otro asunto es que ¿ante quién se interpone el recurso de reposición? Ante el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada, para que la examine de nuevo y dicte la que corresponde. Es decir, se plantea, en el ejemplo que yo les planteaba de que el juez contralor de la investigación en la audiencia oral y pública de primera declaración liga a proceso al imputado y plantean el recurso de reposición oralmente ante el mismo juez en esa audiencia. Y este mismo juez es el que debe resolverlo inmediatamente. Y si el juez declara con lugar la reposición, pues tendrá que revocar su resolución y dictar una nueva resolución. Si el juez declara sin lugar la reposición, pues ratifica su resolución inicial y la deja firme, no la modifica, no la revoca, sino mantiene la resolución que dictó. Y la forma de interponerlo ya señalamos que es en forma escrita o verbal. Plazo para interponer. Si se presenta por escrito, 3 días a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. En audiencia oral o en el debate se presenta verbalmente en el momento en que se conozca o se notifique la resolución. Plazo para resolverlo. Si se plantea oralmente, se debe resolver en la audiencia oral o en el debate. Se resuelve inmediatamente. Si se presenta por escrito, dentro del plazo de 3 días. Veamos qué dice el artículo 403 del Código Procesal Penal. Artículo 403. Las Gracias. resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Gracias. Sí, esto se llama más que todo una protesta de anulación. Debate
cualquiera de los sujetos procesales plantea reposición, esto equivale, como dice el código, a protesta de anulación. Y esa protesta se puede hacer valer cuando se plantea el recurso de apelación especial contra la sentencia. Bien, ¿cómo nos quedan todavía varios recursos por analizar? Pues obviamente no vamos a terminarlos hoy, ¿no? Entonces dejamos hasta ahí la clase de hoy, si no hay ninguna duda o pregunta, para concluir con los recursos el día jueves, que será nuestra última clase para terminar el programa y terminar el curso, el semestre, quedando únicamente a espera del examen final, que creo que está para el 28 de noviembre. Y el jueves pues también hablaremos sobre el examen final. La última fase del proceso penal. ¿Duda o comentario en relación al tema de hoy? A los temas de hoy, que fueron dos, que concluimos el juicio oral y público, y luego entramos a conocer las impugnaciones, los recursos, abordando únicamente el recurso de reposición, y dejamos pendiente los demás recursos para el jueves y el tema de ejecución. Si no hay dudas, pues concluimos esta noche deseándoles una feliz noche, un buen descanso, y si Dios lo permite nos estaremos saludando el día jueves.